¿Qué tal, estimados alumnos? De nuevo, tu profesor Percy García para poder apoyarte con este tema. Recordando que la semana pasada habíamos hablado sobre un tema muy extenso que es la bioquímica. Esta bioquímica a su vez comprende a los bioelementos y a las biomoléculas. Recuerda que un bioelemento es aquel elemento químico que forma parte de los seres vivos, carbono, hidrógeno. A las biomoléculas, llámale también principios inmediatos. Recuerda que hay dos tipos de biomoléculas. Las inorgánicas, que son pobres en carbono, ejemplo el agua, y lo que vamos a ver el día de hoy, que son las biomoléculas orgánicas, que son muy ricas en carbono, que incluyen los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hoy día vamos a hablar sobre los glúcidos y sobre los lípidos. ¿Qué están mirando aquí en la imagen? Datos importantes sobre los glúcidos. Datos precisos para que si tú lo leas, que con esos datos vas a poder ingresar a la universidad, aunque usted no lo crea. Llámale también a los glúcidos carbohidratos. Son sustancias ternarias porque están constituidas de carbono, hidrógeno y oxígeno. De todas las biomoléculas orgánicas, los glúcidos son los más abundantes de la naturaleza. ¿Qué clasificación necesitamos para clasificar a estos glúcidos? Monosacárido, oligosacárido, polisacárido. Los monosacáridos son considerados como las moléculas más pequeñas, por eso que también se llaman las unidades. ¿De acuerdo? Estos monosacáridos, por ejemplo, según el grupo funcional, se clasifican en aldosas, cetosas. Pero, ¿saben qué, jóvenes? Concentrémonos en la clasificación de los monosacáridos según el número de carbonos. Usted menciona a las pentosas y a las hexosas. Una pentosa, ayúdate con el prefijo, es un monosacárido de 5 carbonos. Ejemplos: la ribosa, componente de un tipo de ácido nucleico que es el ARN. La desoxirribosa, componente del ADN. La ribulosa participa en la fotosíntesis. Podríamos agregar un ejemplo más, la silosa. Esta pentosa es componente de ¿qué? De las maderas, de la paja. Ahora vienen los monosacáridos con 6 carbonos y son las hexosas. Ejemplo, galactosa, ¿no? Forma parte de la leche. Fructosa. La fructosa, ¿por qué se caracteriza? Porque es considerado como brindar energía a los espermatozoides. Brinda energía a los espermatozoides para poder dirigirse pues al gameto femenino, que es el óvulo. ¿De acuerdo? La glucosa, también llamada con X, dextrosa, de todos los monosacáridos y disacáridos. Ojo con lo que te voy a mencionar ahorita. La glucosa es considerada como el principal sustrato respiratorio. ¿Qué significa? Que esta glucosa brinda energía a los seres vivos a corto plazo. ¿Sí? Que utilices esta energía de una manera inmediata. Responsable, por ejemplo, para para poder recuperarnos durante una actividad física. Esos son los 3 ejemplos que tú necesitas para responder preguntas de examen. Pero aparte hay otros ejemplos de hexosas, como la manosa. Una importancia de la manosa,
que retrasa el crecimiento de los tumores. La rhamnosa. La rhamnosa también es una exosa que se localiza formando una cubierta llamada pared celular de las bacterias. Usted me dirá, profe, ¿no que la pared celular de las bacterias está formada por una molécula compleja llamada mureína? Sí, pero hay un ejemplo de bacteria conocido como el Mycobacterium. Aléjate de ella, porque es una bacteria que nos produce la tuberculosis. ¿De qué está hecho la pared celular de esta bacteria llamada el Mycobacterium? De un ejemplo de monosacárido, de un ejemplo de exosa llamada rhamnosa. Luego, esos son los monosacáridos. Luego vienen los oligosacáridos. ¿Qué significa oligo? Poco. Significa que un oligosacárido está formado de la agrupación de 2 monosacáridos como mínimo, ¿de acuerdo? A 10 monosacáridos como máximo. Por ese motivo que existen tipos de oligosacáridos. Si está formado por 2 monosacáridos, disacáridos, por 5 pentasacáridos, por 10 decasacáridos. Y de todos esos tipos, ¿cuál nos interesa? Los disacáridos. Ayúdate con el prefijo di. Es la agrupación de 2 monosacáridos. Y estos monosacáridos a su vez se unen mediante un enlace. El enlace glucosídico. Enlace glucosídico. ¿Qué ejemplos importantes de disacáridos? Sí, hay que repasar los 3 primeros. La maltosa, que está formado por 2 glucosas. La lactosa, que se localiza en la leche materna, formada por una glucosa y una galactosa. Y la sacarosa. ¿De acuerdo? Esta sacarosa está formada por ¿qué monosacáridos? Glucosa y fructosa. Esta sacarosa es el principal componente del azúcar rubia y el azúcar blanca. Hay más ejemplos de disacáridos. Por ejemplo, tienes a la trealosa. ¿Qué hay con este disacárido? Formado por 2 glucosas. Brinda energía a los insectos. Por ejemplo, para que la mosca pueda volar. La mosca pueda volar. ¿Está bien? ¿Qué más? Cuando yo te hablé de los oligosacáridos, te dije de 2 a 10 monosacáridos. Recuerda que los disacáridos son los más importantes. ¿Qué pasa si usted me agrupa a 3 monosacáridos? ¿Qué ejemplo de oligosacáridos tendrás? Un trisacárido. ¿Qué ejemplos tendrías? A la maltotriosa. ¿Qué monosacáridos la conforman? 3 glucosas. Otro ejemplo, tienes a la rafinosa. Este trisacárido, ¿qué monosacáridos la conforman? Una glucosa, una galactosa y una fructosa. Esta rafinosa se encuentra como componente de las arvejas, como componente del frejol. Esta rafinosa es responsable que después de cenar, por ejemplo, tu tacu-tacu, tu arroz con frejol, pues tengas necesidad de ir al baño. ¿Por qué? Porque vas a tener con F flatulencia. Profe, habla bien en castellano. Gases. Tu cuerpo se llena de gases, pues a ir al baño se ha dicho. ¿De acuerdo? Faltarían los polisacáridos. Mono 1, di 2, poli, varios. Por ese motivo que un polisacárido es una molécula grande. Si quieres, dile, es un polímero.
de monosacáridos, mínimo 11. 11. Existen varios ejemplos de polisacáridos. Primero rescatemos lo que nos interesa: el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Almidón, glucógeno, celulosa y la quitina. Aparte, hay otros ejemplos. Por decir, podríamos mencionar a la inulina. Es reserva energética del yacón. Tú sabes que el yacón es un ejemplo de vegetal. Muy importante para las personas que sufren de diabetes. Es bueno para ellos. Esta inulina es un polisacárido formado por la agrupación no de glucosas, sino solamente de fructosas. En cambio, el almidón, glucógeno, celulosa y quitina son polisacáridos formados de la agrupación de varias moléculas de glucosa. El almidón y el glucógeno forman la reserva energética de los vegetales. El almidón, ¿de acuerdo? El almidón es la reserva energética de las plantas, ¿de acuerdo? Sinónimo de vegetales. El glucógeno es la reserva energética de los animales. Y si yo digo animales, pues incluimos a nosotros, los humanos. En cambio, jóvenes, la celulosa y la quitina ya no son polisacáridos energéticos, son polisacáridos estructurales. ¿Qué significa? Forman parte de algo. Por ejemplo, la celulosa forma parte ¿de qué? De una envoltura a nivel celular llamado la pared celular. De los vegetales, la quitina, que es un polisacárido nitrogenado, forma la pared celular de los hongos y forma la cubierta, sinónimo exoesqueleto, brindándole dureza, de los artrópodos. Recuerda que los artrópodos son los invertebrados más numerosos. Ahí están los insectos, los arácnidos, los crustáceos. Ahí están los quilópodos, ejemplo el ciempiés, que es venenoso, cuidado. Ahí están los diplópodos, ejemplo el milpiés. Aparte podríamos mencionar más polisacáridos. Uno de ellos se llama el agar-agar. Es un polisacario que se extrae de un grupo de algas llamadas las rodofitas, algas rojas. Este agar-agar, ¿para qué sirve en los laboratorios de microbiología? Como medio de cultivo, principalmente para las bacterias. También tenemos otro tipo de poli llamado los mucopolisacáridos, también llamados polisacáridos mixtos. ¿Qué ejemplos? Ahí tienes 3. Por ejemplo, quiero mencionar a uno de ellos llamado el ácido condroitín sulfúrico, que hay con este polisacárido, es componente de un tejido humano, conocido como el tejido conectivo. Ahí tendría, estimado alumno, ya el resumen bacán sobre los glúcidos. Veamos las figuras, ¿te parece? Que aprecias a 2 moléculas de glucosa, a uno le decimos alfa y a la otra le decimos beta. ¿Por qué a una glucosa le dices la alfa? Porque en el carbono 1, representado por esta figura geométrica, la glucosa tiene la forma de una figura geométrica. En el carbono 1, color rojo, hacia abajo se une a un grupo oxidrilo, un OH. Si este OH en el carbono 1 se orienta hacia abajo, pues estás hablando de una alfa glucosa. Pero ¿qué pasa si en el carbono 1 de la glucosa ahora el OH está hacia arriba? Pues llámale la beta glucosa. Profe, ¿qué es esto? A eso se llama en química isomería. Isomería. Segunda figura.
tienes a un ejemplo de disacárido. Así es, ¿de acuerdo? Este disacárido se llama la sacarosa, el azúcar común, el azúcar de caña. ¿Qué monosacárido forma la sacarosa? Una glucosa y una fructosa. Y eso es rojo, profe, es el enlace que los une. ¿Cómo se llama, profe? Te lo dije y te lo repito. Se le llama el enlace glucosídico. Tercera figura. Es una célula vegetal que extraemos su pared celular. ¿Y de qué está hecha esta pared celular? De varias moléculas de glucosa. ¿Ves el color amarillo? Varias moléculas de glucosa que te forman ¿qué polisacárido? La celulosa. Es estructural, forma la pared celular de los vegetales. De los vegetales. Seguimos. Seguimos. Más ejemplos de glúcidos. Más ejemplos de glúcidos. Veamos a la figura de una persona y su mascota. Ambos están contentos, ambos tienen energía, por eso que están realizando su ejercicio. Gracias a qué ejemplo de azúcar, gracias a qué ejemplo de monosacárido de dexosa nos brinda energía. Muy bien, la glucosa, también llamado con X dextrosa. Esta glucosa provoca que ellos, si nuestros amiguitos tengan una energía a corto plazo, una energía inmediata. Cuando te hablé sobre nuestra teoría de glucosa, cuando te hablé sobre clasificación, yo te dije, según el grupo funcional, los monosacáridos se agrupan en aldosas y cetosas. ¿Cuál es la diferencia si ves la fórmula de ambos ejemplos de azúcares? Que una aldosa en su fórmula presenta un grupo funcional, un CHO, llamado el grupo aldo. En cambio, una cetosa no tiene grupo CHO, pero tiene el otro grupo, está sombreado en círculo, el grupo CO, que es el grupo cetona. Sí, es una forma de clasificar a los monosacáridos. Ajá. Esta plantita está contenta, mira, ve cómo se mueve. ¿Por qué? Porque está haciendo fotosíntesis, que es el alimento que ella requiere. La fotosíntesis, cuando estudiemos este capítulo más adelante, tiene dos fases, luminosa y oscura. Es en la fase luminosa y en la fase oscura donde ocurren muchas reacciones químicas. Una de esas reacciones químicas que ocurre en la fase oscura se le conoce como la fijación del CO2, en la cual interviene un ejemplo de azúcar llamada la ribulosa. ¿Qué hace esta pentosa? ¿Qué captura? Proviene del exterior de la atmósfera el dióxido de carbono. A eso se llama la fijación del CO2. Por eso que la ribulosa interviene en la fotosíntesis. La silosa es un monosacárido de 5 carbonos. También es una pentosa. ¿Componente de qué? De la madera. Da dureza a la madera. Mira a nuestro amigo cómo está sufriendo, ¿no? Pero hay que siga, ¿no? Dale, dale. ¿Qué más? Te hablé de un ejemplo de exosa llamada la manosa. Manosa. Ten cuidado, no hagas bulla. Hay una operación en donde a la mama de esta mujer se le está extrayendo un tumor. Puede ser benigno, puede ser maligno. Después de eso, el doctor le va a dar medicamentos y le va a aconsejar alimentos que tengan manosa.
Te dije, ¿no? En nuestra teoría que la manosa reduce el tamaño de los tumores. Mire esta mosca cómo está volando, cómo tiene energía. Ah, debido a la presencia en su hemolinfa, en su sangre, de un ejemplo de disacárido conocida como la trealosa. Conocida como la trealosa. Profe, ¿más ejemplos de glúcidos? Sí, pues, sí. A ver, ahí tienes una arberja. El consumo excesivo de esa arberja provoca que nuestro abdomen se hinche, se llene de gases y hay necesidad de eliminarlas debido a un componente de la arveja, a un componente de trisacárido llamada la rafinosa. Ni qué hablar con el frejol, ¿no? También tiene rafinosa. Por acá, profesa caricatura, es una papa. ¿Tú qué pensabas? Mr. Papa, ¿no? Peppa Pig, ¿no? Mr. Papa. ¿Qué con la papa? Está constituido de un ejemplo de polisacárido, energético como reserva energética para las plantas. Para nosotros, alimento, ¿no? Alimento. Nos referimos al almidón. Es bueno comer papa durante el día, menos en la noche, porque nuestro cuerpo no lo va a asimilar bien. Papa de día sí, de noche no. Profe, no te hago caso, me gusta la papa. Ah, pues ten cuidado más adelante con una enfermedad nutricional llamada la obesidad. Obesidad. Nuestro amigo el caracol. Está que se desplaza, ¿no? Está que se desplaza. Este caracol en su lengua, no en el caparazón, ¿ah? En su lengua, que no se puede apreciar, está constituida de una estructura, repito, una lengua dura. ¿Para qué? Para fragmentar su comida. ¿Y por qué es dura la lengua? Porque está impregnada de qué polisacario estructural? La quitina. Esta misma quitina forma el exoesqueleto. ¿Qué es eso? El caparazón. ¿De qué? De los invertebrados más numerosos. ¿Qué estás mirando? Aléjate, aléjate. Es venenoso a un 100 pies. Profe, ¿el 100 pies es artrópodo? Sí. Sí. ¿Qué observas? Una planta pequeñita, ¿la conoces? No creo. Tendríamos que mostrar para que usted vea esa planta. Bien, zonas húmedas. Nos referimos a los musgos. Que tiene parientes, tienen otras plantitas. Las hepáticas, las antocerotas. Son ejemplos de plantas muy primitivas, las menos evolucionadas. No son grandes, son bien pequeñitas, no pasan de los 5 centímetros de altura. Y por más que sean plantas inferiores, ¿tienen células vegetales o no? Y en la pared celular de esta célula, ¿qué polisacario estructural hay? Muy bien, ¿de acuerdo? La celulosa. Profe, yuca, ¿cuál yuca? Se parece, es otra cosa, ¿no? Este vegetal que es comestible, que es rico, se llama el yacón, formada por muchas unidades de fructosas. Es bastante nutritiva y recomendable para las personas que sufran de diabetes. Diabetes. ¿Qué más? Una bacteria mala, la han capturado los microbiólogos. Si no se sabe qué enfermedad produce. Hay que estudiarla, hay que analizarla. Para ello, lo vamos a introducir a esta bacteria en un medio de cultivo, como la casita para ellas.
Este medio de cultivo está hecho en base a un ejemplo de polisacárido conocido como el agar-agar. Recuerda que este polisacárido se extrae, a su vez se extrae ¿de dónde? De la pared celular de unas algas rojas, macroscópicas, algunas comestibles, las rodofitas. Un ejemplo de rodofita, ingrediente del ceviche, el yuyo. Cuando estudiemos anatomía humana, porque también te voy a enseñar lo que es anatomía, ahí vamos a hablar, por ejemplo, sobre el tejido conectivo. ¿Sí? Como que tapa, ¿no? Lo que hay dentro. Pero sí puedes visualizar, sí puedes atisbar. Me acuerdo que este tejido conectivo está formado por células, por estructuras alargadas llamadas fibras, y también por una región coloidal, una mezcla de agua y moléculas, color blanco, pone color blanco, que separa a las células. Se le llama la sustancia intercelular. Dicha sustancia, ¿de qué está constituido? De un ejemplo de polisacárido mixto, conocido como el ácido condroitin sulfúrico. El ácido condroitin sulfúrico. ¿Qué te parece mi resumen de glúcidos? Profe, dime, ¿este resumen me va a servir seguro para postular a la San Marcos y a diferentes universidades aquí en Lima? Sí, confía en mí. ¿De acuerdo? A ver, ahora vamos a hablar sobre otro tipo de biomolécula orgánica. Los lípidos. Los lípidos. ¿Está bien? ¿Con qué otro nombre conocerás a los lípidos? Llámale grasas. Llámale grasoides. Grasoides. Al igual que los glúcidos, son sustancias ternarias, porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Sino que estos lípidos son moléculas insolubles en el agua, pero muy solubles en los disolventes orgánicos, como el alcohol, el cloroformo. ¿Cómo clasificamos a los lípidos? En tres grupos: simple, complejo y derivado. Por ejemplo, si usted quiere postular a la San Marcos, ellos dicen simples, complejos y esteroides. Profe, ¿en qué quedamos? En lo último que he mencionado. ¿Y los derivados? Es que, escúchame, el esteroide es un tipo de lípido derivado. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Los lípidos simples están formados de la agrupación de dos moléculas: ácido graso y alcohol. Estas dos moléculas se unen mediante un enlace llamado el enlace éster. Éster. Hay dos tipos, si sigue leyendo, de lípidos simples: glicéridos y séridos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El tipo de alcohol. ¿Cómo se llama el alcohol de los glicéridos? Formado por 3 carbonos y 3 grupos oxidrilos, o sea, 3 OHs. Llámale el glicerol. Glicerol. En cambio, en los séridos, ¿sabes cómo se llama su alcohol? Es un alcohol de varios carbonos y de un solo OH. Se llama el alcohol lineal. Lineal. ¿Cuál es el tipo más importante de glicérido? Es el triglicérido. Ayúdate con el prefijo tri, formado por la agrupación de 3 ácidos grasos enlazados a una molécula de alcohol, que tú sabes es el glicerol. Este triglicérido, al igual que la glucosa, también brinda energía, pero los triglicéridos brindan energía a largo plazo.
Importante para que usted tenga resistencia durante un ejercicio. Los céridos, también llamados ceras. Hay varios ejemplos. Hay por decir las ceras vegetales. Una protege la superficie de las frutas y de las hojas. Sí, señor, llámale cutina. El otro ejemplo, protege el tronco de los árboles. Así es, dile suberina. Más ejemplos, cera de la abeja. Con esta grasa la abeja construye su panal. Una vez la Universidad Agraria La Molina preguntó, ¿y cuál es el nombre químico de la cera de la abeja? ¿Qué respondes? Palmitato de miricilo. Más ejemplos de ceras, lanolina. Forma la lana de las ovejas. Más ejemplos, la cera blanca. También llamado el espermacete de los cetáceos. Profe, ¿en los testículos? No, en su cerebro. Sí, cerca al cerebro. Recuerda que los cetáceos son mamíferos acuáticos, el delfín, ¿no? De esta cera blanca, sí, se elaboran los pintalabiales, los brillos que las chicas se colocan en sus labios. ¿Qué más? Otro ejemplo de cera se localiza en nuestro conducto auditivo, es el cerumen. Cerumen es una grasa protectora ante los ruidos intensos o al ingreso a tu conducto auditivo de una garrapata. Puede suceder eso, profe, claro. Especialmente aquellas personas que tengan sus vecinos con muchas aves de corral. Ahí están las garrapatas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver. Ajá. Estábamos obviando a los lípidos complejos. Lípidos complejos. Estos lípidos complejos están formados de ¿qué? Lo que tiene un lípido simple, o sea, ácido graso y alcohol. ¿Cuál es la diferencia? Que el lípido complejo, además de ácido graso y de alcohol, posee otras moléculas. Posee otras moléculas. ¿Qué ocurre si esa otra molécula es un fosfato? A ese lípido complejo dile fosfolípido. Fosfolípido. ¿Qué ocurre si esa otra molécula en el lípido complejo es un azúcar, es un glúcido? A ese lípido complejo llámale glucolípido. Ejemplo, se encuentra en tu cerebro. Forma, protege el axón. ¿De acuerdo? Que hay en dicho cerebro, de las neuronas del cerebro. Se llama el cerebrócido. Profe, ¿no que la grasa que protege al axón es la mielina? Principalmente, pero también podemos mencionar al cerebrócido. Proteolípidos, también llamado lipoproteínas. ¿Cómo se llama la otra molécula? Proteína. Hay varios tipos de lipoproteínas o proteolípidos. Tienes al kilomicrón, tienes al HDL, todo mayúscula, tienes al LDL, todo mayúscula. De todos estos tipos de lípidos complejos, ¿sabes en cuál nos vamos a concentrar? Sí, amigo, muy bien. En los fosfolípidos. Fosfolípidos. Ejemplo de fosfolípidos, la lecitina, la cefalina, que hay en las membranas celulares, la mielina, que protege el axón de la neurona, la cardiolipina, que es un fosfolípido localizado en la membrana interna de la mitocondria.
Sí, así es, a esa membrana interna, llámale también la cresta mitocondrial. Algo más, chicos. Estos fosfolípidos se caracterizan por ser moléculas anfipáticas. ¿Qué significa? Que tiene un extremo polar y el otro extremo apolar. Eso significa. Además, jóvenes, a nivel celular, los fosfolípidos forman parte del sistema de membranas. ¿A qué me refiero cuando yo digo sistema de membranas? A la membrana de la célula, membrana celular. La membrana que hay en el núcleo, membrana nuclear, tú le dices carioteca. A la membrana de las organelas, por ejemplo, de la mitocondria. Mitocondria. ¿Ya está? Hemos visto lípidos simples, luego lípidos complejos, finalmente faltan los lípidos derivados. ¿Por qué se caracterizan los lípidos derivados? Porque en su composición carecen de una molécula que sí hay en los simples y en los complejos. Esa molécula que no tienen es el ácido graso. Recuerda, para identificar a un ácido graso, tiene que tener en su estructura un grupo funcional llamado el grupo carboxilo, el COOH. Hay tres tipos importantes de lípidos derivados. Los isoprenoides. Un ejemplo, componente de la clorofila. Acuérdate que la clorofila es el pigmento fotosintético. Ahí está escrito el fitol. Fitol. ¿De acuerdo? Componente de la clorofila. Otro tipo de lípido derivado son los eicosanoides. Eicosanoides. Ejemplos de eicosanoides. Podríamos mencionar al leucotrieno, que provoca, que no permite que la sangre coagule, que contrae a los músculos lisos que hay, por ejemplo, en la pared del tubo digestivo. La prostaciclina, que al igual que el leucotrieno, solamente no permite que la sangre coagule. Y el último tipo de lípido derivado, ¿de acuerdo? Son los esteroides. Y eso es el tipo de lípido que te van a preguntar, los esteroides. Un tipo importante de esteroide, el colesterol. Tenemos dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. Al colesterol bueno llámale HDL, todo mayúscula. ¿Qué importancia tiene el colesterol bueno? El colesterol bueno, por ejemplo, forma parte de la membrana celular. A partir del colesterol bueno se obtienen otras moléculas, otros lípidos, como la ecdisona, que actúa como hormona en los insectos. Esta ecdisona provoca que el insecto realice metamorfosis. Tenemos a la vitamina D, sales biliares, muchas hormonas, desde la aldosterona hasta la progesterona. Recuerda que hay tres ejemplos de hormonas sexuales: testosterona, estrógenos y la progesterona. Profilaldosterona y el cortisol son hormonas elaboradas, ¿sí?, por las glándulas suprarrenales. Finalmente, estimados alumnos, para acabar, en la primera figura tú puedes apreciar a una molécula orgánica de varios carbonos. Sí, ahí se aprecian los carbonos en los vértices, ¿no?
¿Y qué más? Y se aprecia en su extremo, pasemos al otro lado, una molécula orgánica, a veces color rojo, dos bolitas de rojo. Ya, esa molécula orgánica es el grupo funcional, ¿sí? De los ácidos grasos. Se le llama el grupo carboxilo. Segunda figura es un ejemplo de alcohol, el glicerol, también llamado glicerina, también llamado propanotriol. ¿Está bien? ¿Qué pasa si tú juntas estas dos moléculas? ¿Qué tipo de lípido tendrás? Los glicéridos. No te olvides el más importante, los triglicéridos, ¿sí? Que por ahí lo hemos mencionado. Cuidado con las grasas saturadas. Cuidado con el tocino, con la salchicha, aceite de oliva en exceso. ¿De acuerdo? El aceite de oliva. ¿Qué más? Porque no podemos hablar el paté, el aceite de coco, la mantequilla. ¿Qué pasa con estos alimentos? Presentan grasas saturadas. ¿Y estas grasas saturadas a qué conllevan? A que en tu cuerpo ya no se presente el colesterol bueno, sino el colesterol malo. Abreviado mayúscula LDL. Y ahí ese colesterol malo puede taparte el interior que hay en los vasos sanguíneos, produciéndote, ¿qué mal? Arterioesclerosis. Grasas trans. Trans. Cuando yo digo grasas trans hay que tener mucho cuidado con las empanadas. ¿Qué son, por ejemplo, no? Las frituras. ¿Sí? ¿Qué son las grasas trans? Tú respondes, son grasas parcialmente hidrogenadas. Eso nomás dices. Grasas parcialmente hidrogenadas. ¿Qué provocan? Lo mismo que las grasas saturadas. La formación de qué colesterol? Malo. Observemos a este pescadito. Sí, ay, cómo se hincha, está asustado, ¿no? Este pescadito es un pescado fino, ¿no? Hay unas partes del pescado fino que seguro lo has consumido en la cual, cuando la mamá observa una carne negra y lo bota, lo desecha. ¡No! En la carne negra de los pescados finos, ¿sí? Hay presencia de unos ácidos grasos cuyos carbonos se unen con doble enlace y se le llaman los ácidos grasos omega, que ya está comprobado, previene cualquier tipo de cáncer. ¿Cuándo me doy cuenta que el pez es fino, profe? La forma de su cola, su aleta caudal, está bien definido, la letra V, ¿no? Se forma ahí bien definido lo que es la letra V. ¿Está bien? ¿Qué más? Ya estamos finalizando, estimados alumnos. ¿Qué más? ¿Ah? Ahí tú puedes apreciar, por ejemplo, a ver, ajá, a abejitas que están construyendo su casita y a esa casa llamarle el panal. Y dicho panal, ¿de qué grasa está formado? ¿De qué cera? ¿De qué cérido? El palmitato de miricilo. ¿Te acuerdas el nombre químico? Palmitato de miricilo. Vulgarmente conocido como la cera de la abeja. ¿Qué más aprecias? Un lípido complejo formado por una cabeza, ¿ves el círculo? Y dos colas, ¿no? Dos colas, color verde. Este fosfolípido, la del medio, puede ser la de los extremos también, es una molécula anfipática. ¿Qué significa anfipática? Que tiene un extremo polar dado por la cabeza y un extremo apolar soluble en grasa dada por las colas, hechas en base a ácido graso. Los kilomicrones, ¿de acuerdo? Los kilomicrones, ¿sí? ¿Son qué cosa? Son lipoproteínas que transportan qué cosa? Grasas.
¿De dónde? Del intestino delgado al hígado. Del intestino delgado al hígado. Finalmente, estimados alumnos, más ejemplos de lípidos. Más ejemplos de lípidos. Ahí tienes a la cardiolipina. ¿Qué te dije? Que la cardiolipina es un tipo de fosfolípido localizado en la mitocondria, en su membrana interna, llamada la cresta mitocondrial. Esta cardiolipina, ¿qué es lo que va a provocar? Activar las enzimas respiratorias que hay en dicha cresta, provocando que la mitocondria forme energía, ATP. Recuerda que la formación de ATP en la cresta se llama la fosforilación oxidativa. Tienes una hoja, dentro de la hoja hay un pigmento fotosintético que es un lípido derivado, pertenece al grupo de los isoprenoides, ¿te acuerdas que te mencioné 3 tipos? Y se le llama el fitol, que a su vez es componente de la clorofila. ¿De acuerdo? Importante para que esta planta realice su fotosíntesis. Tienes un vaso sanguíneo. La parte inferior de este vaso se está rompiendo. La sangre va a salir. Pero a buena hora hay unos fragmentos celulares color lila, ¿sí? Conocido como las plaquetas, que se van a encargar de formar, pues, ¿no? El trombo plaquetario. No, la agrupación de plaquetas, dile trombo plaquetario, que va a evitar la salida de ¿qué? De la hemorragia, de la sangre. Luego ese trombo se forma en un coágulo. Pero existen 2 ejemplos de lípidos derivados de eicosanoides, así se llama el grupo de lípidos derivados, que inhiben, no permiten que se forme el coágulo. Entonces la sangre sigue saliendo. Nos referimos a los leucotrienos y a las prostaglandinas. ¿De acuerdo? Leucotrienos y prostaglandinas. Que son ejemplos de... ¿De qué? De eicosanoides. Ahora, un ejemplo de esteroide. Esteroide actúa como hormona para los insectos. ¿Ves? Una mariposa responsable que esta mariposa realice su metamorfosis completa. Sí, esa hormona se le conoce como la ecdisona. Recuerden, queridos alumnos, que sus tareas, ¿de acuerdo? Lo tienen en la afiche que se les va a entregar. ¿Sí? Ahí tienen sus tareas, tienen muchas indicaciones para poder desarrollar de manera total y de manera excelente este tema. ¿Sobre qué hemos hablado? Glúcidos y lípidos. Next week, para que te vayas preparando, ¿sí? La próxima semana vamos a hacer lo que es proteínas y ácidos nucleicos. Se cuidan, ¿de acuerdo? Hasta luego, chicos. Bye.